Hola, pues muchas gracias nuevamente por ver un video más. El día de hoy yo les quiero hablar de un poco de cultura, es parte de la cultura internacional. Bueno, aunque no todos los países entran dentro de esta cultura, desde luego, ya sea por conflictos culturales, políticos, sociales, etcétera. Y bueno, es más que nada explicarles el origen de la historia de Halloween, o también conocida, muy poco conocida como Noche de Samhain. Y bueno, esto se originó hace más de 2000 años, en la Noche de Samhain, que es bueno, cuando la cultura celta apagaban las luces y esperaban a que la muerte pues tocara sus puertas. Bueno, para los que no saben quiénes son los celtas, es un término utilizado por algunos lingüistas para referirse a aquellos pueblos de la Edad de Hierro que principalmente hablaban lenguas indoeuropeas y obviamente se localizaban en varias regiones de Europa. Abarcaban lo que es las Islas Británicas, también parte de Escandinavia y Europa Occidental. Y esta tradición, pues bueno, se extendió por todos estos territorios, llegando a ser una de las tradiciones más populares, dejando algunas de las costumbres, pero pues bueno, en este caso se siguen manteniendo. Se celebra el 31 de octubre, el día de Halloween, como muchos ya saben. Y pues la razón por la cual se celebra el Halloween es ya que los druidas, que eran sacerdotes paganos celtas, celebraban la noche de Samhain en la que los espíritus volvían a caminar por la tierra y buscando poseer a los vivos, ¿no? Esta parte me parece bastante interesante, el hecho de que pues muchas veces obviamente entre los niños, entre juegos y todo esto pues se disfrazan y todo esto, pero quizá aquí tenemos que analizar un poco que pues también hay un sincretismo de alguna forma pues espiritual en la que pues esa es esta parte en la que los espíritus que ya están muertos pues quieren poseer a los vivos, ¿no? En el sentido de poder influir en su vida, poder influir en sus acciones, pues ya que ellos ya no cuentan con un cuerpo, una vida normal, digámosle así, pues buscan envolverse con los vivos para influir en ellos, ¿no? Y bueno, por eso no se encendía en ese entonces ningún fuego y las casas permanecían frías y muy oscuras y algunos de los dueños se vestían de forma fúnebre para evitar la atención de los muertos y de este modo se creía que así podías despistarlos de que estos muertos pues te poseyeran, ¿no? O sea, formaran o influyeran en tu vida, y creo que es bastante interesante este dato. Además, bueno, así también celebran los celtas el final del verano y el fin de las cosechas y con ello el comienzo de un nuevo año, ¿no? También conocido como All Hallows Eve. Ese nombre anglosajón que con los siglos se le fue dando a esta particular tradición del Halloween, que pues finalmente se tradujo como el Día de Todos los Santos, que a través del tiempo y el espacio se formaría con la palabra Halloween, ¿no? Que realmente pues sí se abrevió esta palabra de forma pues quizá un tanto comercial, un tanto pues acomodada a lo que a la pronunciación de la gente, y pues de ahí el vocablo Halloween no cuenta realmente con una traducción en muchos países en los que también se celebra, y algo con lo que pues de lo contrario sí ocurre por ejemplo en Navidad, que cada país pues la traduce a su propio idioma. Y pues bueno, también cada 31 de octubre una de estas fiestas es dedicada a dos dioses, que es Morrigan, la diosa de la guerra y de la muerte, y Dagda, una deidad secundaria relacionada pues con la abundancia. Y bueno, a pesar de que esto suena un poco tenebroso, es curioso que la celebración no sea de carácter lúgubre, sino la mezcla de rasgos culturales que hoy en día aglutina una sola de las fechas de tradiciones de muchos pueblos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues obviamente en el caso de México,
pues la tradición no se celebra el 31 de octubre ni celebramos realmente Halloween, ¿no? Aunque se ha adoptado mucho esta cultura por parte de los Estados Unidos porque los tenemos muy cerca, y pues seguramente también algunos países latinos han adaptado esta cultura, pues por el hecho de que a los niños les gusta pedir dulces, su calaverita, etcétera, ¿no? Aquí también conocida. Y bueno, aquí en México pues ya incluso desde el 31 ya algunos ya están pidiendo dulces. Sin embargo, las celebraciones aquí no se llaman Halloween, se llama Día de Muertos y se celebra el día primero, que es el Día de los Niños, y el día segundo, que ya es de los adultos, o bien también conocido como Todos los Santos, ¿no? También, bueno, quiero comentarles que al conquistar parte de las Islas Británicas, por otro lado, regresando al tema de Halloween, se dice que los romanos adquirieron parte de las celebraciones celtas y los incorporaron a su calendario particular con el fin del festejo del año celta. Como es conocido, la iglesia es una parte de las instituciones que mejor perpetuó en el bagaje cultural de la civilización romana y pues a través de las herramientas como el latín y la escritura, con invasiones germanas y la caída de Roma, la iglesia fue el único reproductor de los antiguos escritos romanos y griegos que muchas veces fueron adaptados pues a la fe católica, ¿no? Aquí es cuando entra esta parte del primero y segundo, bueno, más que nada el día 2 que es de muertos, que inclusive también en Italia se celebra. Y bueno, el Papa Bonifacio en el siglo VII después de Cristo, el Papa Bonifacio número cuarto incorporó la antigua tradición celta que figuraba en el calendario romano, ya como se los conté, como una parte de las celebraciones cristianas del Día de Todos los Santos, ¿no? Y pues bueno, también, sin embargo, esta celebración también se expandió hacia Irlanda en 1845 y experimentó su peor crisis económica y social en lo que llamaría más tarde la Gran Hambruna Irlandesa, en donde miles de millones de irlandeses emigraron a otros países en busca de trabajo y siendo los recientes Estados Unidos de América, ¿no? Y así es como los irlandeses pues principalmente llevaron esta tradición a Estados Unidos y de All Hallows Eve se convirtió en Halloween. Y con la intervención norteamericana la celebración tomó un cariz mucho más pintoresco y ya pues supuestamente ya no tanto comercial, ¿no? Y pues una de las tradiciones que también se hace mucho en Halloween es tallar una calabaza con una forma peculiar, que es una cara, eh, hacer un farol llamado Jack O'Lantern, surgido del folclore irlandés en el siglo XVIII. Y bueno, según la leyenda, era una tradición donde Jack era un bebedor, jugador y holgazán que pasaba días tumbados bajo un roble y en alguna ocasión se le apareció Satanás para llevarlo al infierno, pero Jack pues le retó a trepar al roble y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol pues talló una cruz en el tronco para impedirle descender, ¿no? Entonces, pues Jack hizo un trato con el diablo que le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con un juego o la bebida, ¿no? Esta historia me parece que es bastante interesante ya que, pues obviamente también a veces, pues como es Día de Todos los Santos, etcétera, pues se busca derrotar también al diablo, inclusive, pues también aquí menciona la cuestión de la bebida. Y pues bueno, finalmente la historia termina en que cuando Jack murió, no pudo entrar en el cielo debido a los pecados, todos los pecados que tenía en la vida. Y pues tampoco pudo hacerlo en el infierno porque iba por haber engañado al diablo, ¿no? Entonces no podía estar ni en el cielo ni en el infierno, ¿no? Entonces con el fin de compensar a Jack, pues el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la noche helada por la que debía vagar hasta su día del juicio final, ¿no? Y la brasa estaba pues de alguna forma colocada dentro de una cubeta ahuecada, que era un llamado nabo, y que tenía que arder por siempre como un farol. Y bueno, para los que no saben qué es un nabo, es una planta de hojas grandes, de borde dentado y color verde azulado, con flores amarillas y de pequeño tamaño y semillas negras, o también conocido como una raíz de planta comestible carnosa de color blanco amarillento y forma alargada.
Bueno, la historia cuenta que los irlandeses fabricaban sus faroles con esta planta, los famosos faroles de Jack, que ahorita la verdad estoy pensando que muy probablemente también algunas de las películas de Jack y todo esto surgieron también un poco de esta cuestión de esta historia. No he buscado al respecto, pero seguramente así fue. Y pues bueno, por esto mismo se empezaron a tallar calabazas de Halloween para transformarlas en faroles, ¿no? Entonces de alguna forma estas calabazas pues eran conocidas como el nabo. La verdad, bueno, aquí por ejemplo en México dice mucha gente, bueno, está del nabo, ¿no? Pues quizá porque aluce a algo negativo, a algo relacionado con la oscuridad. Y bueno, en cuanto a la costumbre del truco o trato, que bueno, es como en inglés trick or treat, es pedir calameros de puerta en puerta, que es lo que yo les platicaba, y surge en 1930 y tiene como origen una práctica que surge en Europa durante el siglo IX, llamada souling, una especie de servicio para las almas, ¿no? O sea, de alguna forma nosotros, de niños o inclusive adultos que van a acompañar a sus hijos, pues estamos de alguna forma coloquialmente sirviendo a las almas. Y así es como, bueno, llega el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, en donde los cristianos primitivos iban al pueblo en mendigado con pasteles de difuntos, que eran trozos de pan con pasas de uva. Y bueno, así los pasteles los recibían los mendigos y el mayor sería el número de oraciones que rezarían para el alma de los parientes muertos de los benefactores, ¿no? Y bueno, en esa época se tenía la creencia de que los muertos pues permanecían en el limbo durante un periodo posterior al fallecimiento, en la que las oraciones eran rezadas más que nada por extraños, donde podían celebrar el ingreso del alma al cielo. Y bueno, la práctica se tardó un poco en llegar a los Estados Unidos con un intento en donde las autoridades controlaban el vandalismo y pues se producía durante la noche de Halloween hacia fines del siglo XIX. Algunos de estos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento pues de diversión a costa de los demás, ¿no? Iban así en la década de 1920 con las masacres perpetradas por los enmascarados Ku Klux Klan, pues también dejó algunas cosas que hablar. Y pues bueno, por ello algunos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo durante estas fechas. Inclusive, bueno, ya hay una película de Halloween en la que se cometen, inclusive hay cuestiones de envenenamiento a los dulces, etcétera. En estas fechas ha habido casos reales, ¿no? Entonces, pues sí es una festividad que se celebra con toda la familia, etcétera. Solo hay que, pues, tener, eh, pues, cuidado, ¿no? Y bueno, hay algunos otros países como España que, bueno, sí celebran esta festividad, pero más que nada el 1 y 2 de noviembre el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y bueno, así va variando según el país donde se encuentran. Encontré un dato que me pareció bastante interesante respecto de los países que nos celebran. En China se conoce como Hungry Ghost Festival. En español, bueno, se traduciría algo así como cuando los fantasmas, el festival donde los fantasmas están hambrientos, ¿no? Y me llamó la atención porque se celebra en julio, ¿no? El 15 de julio es cuando este tipo de festividades se celebran en China y me pareció pues bastante interesante, ¿no? En otros países se ha tardado un poco más en llegar esta tradición. Eh, por ejemplo, pues en Alemania tardó hasta 1900, hasta los 90 y bueno, ha incrementado un poco de popularidad. Y pues tanta popularidad que crea 200 millones de euros en un solo año, ¿no? Cada vez que hay Halloween. Entonces, pues obviamente para la economía también es bastante benéfico. En Grecia, por ejemplo, llegó hasta los años 2000
y ha ido incrementando hacia el 2010 y en adelante, ¿no? Entonces, pues vemos que sí, de alguna forma es una cultura que se ha ido incrementando a nivel internacional. Como les comentaba, en Italia se celebra el 2 de noviembre, del Día de Todos los Santos. Y bueno, en Romania, por ejemplo, también me pareció interesante que aquí más que nada celebran al patrón de San Romania el 30 de noviembre, ¿no? Es cuando más que nada se entran este tipo de celebraciones. Pero bueno, también el Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre en Rumania. Y bueno, en cuanto a Rusia, por ejemplo, Rusia mm, también esta cultura que se fue reflejando hasta los años 90 y bueno, también se celebra más que nada por las generaciones más jóvenes y pues fue cobrando popularidad con el tiempo, ¿no? Y pues bueno, más que nada me parece que esa es toda la información que yo quería darles acerca de las celebraciones de Halloween. Me parece que es parte de una cultura internacional, más que una cultura mexicana. Desde luego que hay gente que se opone a los Halloween, hay mucha gente que no le gusta celebrar estas fechas y que siempre van a señalar a Estados Unidos como los únicos que realmente celebran estas fechas con el corazón en la mano, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, la idea es que ustedes más o menos conocieran un poco acerca de las festividades de Halloween, acerca un poco de la historia. Y pues bueno, les agradezco mucho que hayan visto este video. Este video estuvo pues un poquito más largo que los demás. Espero no haberlos aburrido. Y pues nos vemos a la próxima. Chao. Cuídense.